Le damos la bienvenida una vez más aquí en el programa El Talmid. La palabra Talmid es una palabra en hebreo la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que el Rabí Jesús es. Y conforme a la palabra del Señor, en 1 de Juan capítulo 2, en versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El que dice que está unido a Dios debe vivir como vivió Jesucristo. Es un privilegio, una vez más, a darle la bienvenida a nuestro programa El Talmid, donde estamos enseñando la palabra expositivamente, versículo por versículo, palabra por palabra, frase por frase, y depende en la ocasión donde tenemos que explicar y interpretar la palabra. Vamos a ir versículo por versículo, frase por frase y palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para saber cómo ser un mejor reflejo de Dios aquí en la tierra, viviendo en una tierra caída, en este mundo caído, en un mundo corrupto, pero que nosotros seamos un reflejo de integridad en medio de toda la corrupción y ser sal y luz para que la gente sepa que hay esperanza en el Señor Jesucristo. Muy bien, aquí estamos también recibiendo muchas preguntas bíblicas y donde estamos contestando cada una de ellas individualmente por WhatsApp. Recibimos las preguntas bíblicas a través de nuestro número de WhatsApp y si usted quiere enviar una pregunta bíblica, envíala, nosotros vamos a contestar, y este es el siguiente número donde tú puedes enviar sus preguntas bíblicas. Escríbelo: 993-093-959. 993-093-959. Una vez más, donde tú puedes enviar sus preguntas bíblicas. Estamos contestando individualmente cada día, pero también estamos acumulando las preguntas y depende de la referencia escritural donde está la pregunta. Estamos acumulando esas preguntas y contestándolas aquí también en el aire. Pueden enviar sus preguntas al siguiente número: 993-093-959. Muy bien, también permíteme, vamos a abrir nuestras Biblias aquí en Mateo capítulo 3, y estamos estudiando Mateo capítulo 3, versículo 1 al 12. Sí, yo sé que muchos nos siguen en el programa con sus Biblias abiertas, vaya ubicándose en Mateo capítulo 3, del versículo 1 al 12, y continuamos nuestro estudio aquí en esta sección de escritura, donde tenemos 69 preguntas que estamos contestando dentro de esta escritura en versículo 1 al 12 de Mateo capítulo 3. Mientras que se van ubicando, permíteme anunciarle también y recordarle que tenemos una conferencia para las mujeres solteras. Una conferencia para las mujeres solteras aquí en Cusco, el día 4 de diciembre, de las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Ahora, escuche bien, tenemos 19 días que nos falta para realizar este gran evento, esta gran conferencia para las mujeres solteras. Y sabe que las iglesias están llenas de muchas mujeres solteras y ellas necesitan ser animadas y fortalecidas en la palabra del Señor. Y esta conferencia se va a realizar en el Hotel José Antonio, que está ubicada en la avenida Pardo, aquí en Cusco. El local es el Hotel José Antonio, avenida Pardo, aquí en Cusco. Y esta conferencia está siendo auspiciada por la Iglesia Cristiana de la Gracia, donde el pastor John Martínez está encabezando el pastoral en esa iglesia, y juntamente con su esposa Jenny Martínez, la diaconisa Gabriela Velarde y mi esposa Elia Carrera Ildefonso van a estar exponiendo la palabra del Señor para las mujeres solteras. Quizás tú tienes una amiga soltera y ella no quiere llegar sola. Muy bien, usted venga con ella. Venga a la conferencia el día 4 de diciembre, que son 19 días que se va a realizar la conferencia, y el costo de la conferencia son 20 soles, y esto incluye un coffee break, cafecito con bocadito, etc. Y el título de la conferencia es ¿Cómo perseguir la santidad siendo mujer soltera? Este es el título.
El tema de la conferencia es cómo perseguir la santidad siendo una mujer soltera. Y también para las primeras 50 mujeres, las primeras 50 mujeres que se registran en la conferencia, asisten a la conferencia ese día, el 4 de diciembre, de 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde, al fin de la conferencia, se le va a regalar un libro gratis. Note el libro que se le va a regalar. Santidad, un corazón purificado por Dios. Este es el libro que se le va a regalar a las primeras 50 mujeres que se registran y asisten a la conferencia. Y el título del libro es Santidad, un corazón purificado por Dios. Ahora, la fecha de inscripciones se terminan para el día 30 de noviembre, pero no espere hasta el 30 de noviembre. Llame ahora mismo, comuníquese al siguiente número para registrarse en la conferencia y se pueden comunicar con la hermana Yem Espinosa. El nombre de ella es Yem Espinosa y le pueden escribir a ella por texto o llamarla al siguiente número. Escríbelo: 957-015-081. Repito, 957-015-081. Ese es el número donde tú puedes llamar o comunicarse por texto que se quiere registrar para la conferencia de las mujeres solteras que se va a realizar el día 4 de diciembre. En 19 días va a llegar. No espere para inscribirse. Hazlo hoy mismo para que no pierda esta gran oportunidad de ser animada, ministrada, fortalecida en la palabra del Señor. Una vez más, para registrarse a la conferencia, comuníquese a 957-015-081 y comuníquese con la hermana Yem y ella va a compartir los detalles y asegurar que está registrada para la conferencia el día que se va a realizar el 4 de diciembre de las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Este es un día sábado. Una vez más, si tú tienes una amiga que no quiere ir sola, usted venga. Aunque sea casada, venga y tráigala a la conferencia. Muy bien, vamos a continuar con nuestro estudio, donde tenemos 69 preguntas en esta sección de escritura en Mateo capítulo 3 del versículo 1 al 12. Vamos a leer el texto en su completo, en su totalidad, versículo 1 al 12. Y luego lo que vamos a hacer, nos vamos a enfocar en versículos 2 al 6, porque habíamos invertido en la última vez que tuvimos juntos versículo 1. Vamos a leer en voz alta aquí. Abre sus Biblias en Mateo capítulo 3, versículo 1 al 12. Dice: en aquellos días, Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezar sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él toda Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor de Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Versículo 7. Y a ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, y le dijo: generación de víboras. ¡Wow! Le dijo: generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado, dice, yo no soy digno de llevar, y es más poderoso que yo, y él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Y el último versículo 12 dice, su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará.
Ahora, ¿dónde vamos a enfocarnos? En el versículo 2 al 6. Y en esta sección de escritura, donde tenemos 69 preguntas bíblicas que ha entrado, está hablando del antecesor, ¿no? Que es de Jesús, que es Juan el Bautista. Juan el Bautista. Y esta sección de escritura está hablando de su mensaje. Donde él comienza en versículo 2, él dice, arrepentíos, dice, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en las preguntas quieren saber qué es lo que realmente significa esto. Cuando él dice arrepentíos, en versículo 2, dice, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y está hablando que Juan el Bautista es el que viene antes, el precursor que viene antes de Jesús para predicar este mensaje del cielo. Y nosotros tenemos que reconocer algo, que el mensaje de Juan al pueblo, arrepentidos, el reino de los cielos está cerca. Este es el mensaje, es el mismo mensaje que tenemos hoy en día. No ha cambiado. Mira, la palabra es eterna. La palabra de Dios trasciende todas las culturas, todos los idiomas, ¿no? En todas las épocas del tiempo que nosotros conocemos. Desde el tiempo que llegó Juan el Bautista hasta hoy es el mismo mensaje. Arrepentíos, ¿no? El reino de los cielos está cerca. Ese es el mismo mensaje, no ha cambiado. Ahora, lo que queremos hacer, y donde habíamos dejado la última vez, es hablando sobre este punto número 1. ¿Qué es esto? Que el mensaje de Juan cumplía la profecía. Mira, cuando llega Juan el Bautista aquí, se está cumpliendo una serie de profecías, porque está anunciando que ya llegó o ya está por llegar el Mesías, la persona de Cristo Jesucristo. Y hacía 400 años que se había levantado un profeta de Israel. Bueno, nosotros leemos la Biblia, ¿no? Dividiendo el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. El último libro del Antiguo Testamento es el libro de Malaquías. El primer libro del Nuevo Testamento es Mateo. El periodo de tiempo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son 400 años, donde aparentemente Dios no habló. Y ahora, cuando llega Juan el Bautista, se escuche como un gran trueno, ¿no? La voz de Dios sobre la tierra, anunciando que el Mesías, Jesucristo, el Salvador, viene a rescatar y perdonar al hombre de sus pecados para que ellos puedan disfrutar de la presencia de Dios siempre, para siempre, en su reino. Y aquellos que no se arrepienten van a tener que enfrentar el juicio de Dios y al infierno. Ahora, con eso en mente, yo creo que usted note unas cosas conmigo, ¿no? Porque Malaquías, que fue el último, la aparición de Juan causó un estruendoso impacto que ellos no esperaban, ¿no? Pero para ponerlo en su contexto, en el trasfondo historial y del Antiguo Testamento, vamos a abrir nuestras Biblias en Isaías, por favor, y vamos a ir en Isaías capítulo 40, por favor. Y vamos en el Antiguo Testamento en Isaías capítulo 40. Y quiero que usted note conmigo, por favor. Mira lo que dice en versículo 3. Donde dice esto. Voz que clama en el desierto. Preparar camino a Jehová. Enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. Este está hablando de Juan el Bautista que está para llegar. Y ahora en Mateo capítulo 3. Ya llegó. También si tú vas al Antiguo Testamento en Primera de Reyes, vamos a regresar a Primera de Reyes, por favor. En Primera de Reyes, en capítulo 18, el lo que dice en versículo 21.
donde dice esto, en Reyes capítulo 18, versículo 21 dice, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síguele, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Elías es el representante, o Juan Bautista es el representante de Elías en el Nuevo Testamento. Ahora, en Segunda Reyes, vamos a Segunda Libro de Reyes, en capítulo 1, por favor. Mira lo que él dice en versículo 1. Segunda Reyes, capítulo 1, versículo 8, dice esto. Y ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo, es Elías Tisbita. Mira bien. Este es un personaje en cuanto viene en la imagen, Juan el Bautista, de Elías en el Nuevo Testamento. Tú puedes ver que aquí tenemos profecía tras profecías que se están cumpliendo. Y si tú vas a Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, vamos ahí a Malaquías, por favor, en capítulo 3. Mira bien lo que dice la palabra del Señor en capítulo 3, en versículo 1. Dice esto. He aquí yo envío un mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá subidamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Tú puedes ver que todo esto tiene que ver con las profecías que se van a cumplir. Ahora, nota bien conmigo que Juan el Bautista, ¿no? Que él predicó, Juan predicó el evangelio, ¿no? A todos, ¿no? Juan el Bautista, ¿no? Tanto al público en general como a los religiosos. Ahora, nadie quedó excluido del evangelio. Absolutamente nadie quedó excluido. Y yo creo que ese es el mismo reto, desafío y el mismo mandato que tú y yo tenemos hoy día. De compartir las buenas nuevas, las buenas noticias del evangelio con todos los demás. ¿Por qué? Porque mira, todos necesitamos el evangelio, todos necesitamos a Dios, todos necesitamos la gracia y la misericordia de Dios, todos necesitamos el perdón de Dios. ¿Por qué? Porque somos seres humanos caídos en esta tierra, ¿ves? Donde hemos vivido la mayor parte de nuestras vidas conforme a nuestros preceptos culturales, conforme a la carne, conforme a la naturaleza pecaminosa nuestra. Todos necesitamos que seamos alcanzados por Dios. Ahora, nadie quedó excluido del evangelio. Eso está claro aquí. Mira, cuando estamos leyendo aquí versículo 2 al 6, y luego el versículo 7 hasta el 10 y el versículo 11 a 12, tú puedes ver que hay un sinfín de categorías de personas aquí en Mateo capítulo 3. Ahora, su mensaje, el mensaje de Juan el Bautista, incluyó tres cosas. Había tres puntos o tres aspectos o tres elementos importantísimos en el mensaje de Juan el Bautista. El primer punto es esto: arrepentimiento, ¿no? Y ahora tú dices, ¿pero qué significa esto? Mira lo que está hablando aquí. Ahora, lo que vamos a hacer ahora, vamos a correr en las Escrituras y quiero que usted lo vea de distintas perspectivas, este concepto de el arrepentimiento. Y él dice en San Lucas capítulo 13, en versículo 3. Lee conmigo, mira lo que dice. En San Lucas 13, capítulo 13, él dice, os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Escucharon lo que dice ese versículo? Él dijo, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Por qué? Porque el evangelio cubre a todos igualito que se arrepienten de sus pecados. Y él dice en Hechos capítulo 2, en versículo 38, donde Pedro está predicando este gran mensaje de arrepentimiento. Pedro está predicando en lo que se nombra el día de Pentecostés. Este es el día en cuanto el mundo puede ver el derramamiento del Espíritu Santo
que baja sobre el pueblo que está escuchando esta gran predicación que Pedro está predicando en el día de Pentecostés, donde ellos son bautizados en el cuerpo de Cristo. En otra palabra, ellos son incorporados en el cuerpo de Cristo, y ahí donde nace la iglesia que no es judía, es gentil. Ahora, originalmente, principiando, todos son judíos, pero con un tiempo cortito comienzan a entrar los gentiles, la gente que no son judíos. En otra palabra, tú y yo, que no somos judíos, ahora somos parte de la iglesia de Dios. Y en Hechos capítulo 2, en versículo 38, note lo que él dice. Dice aquí, Pedro les dijo a ellos: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, hablando de la salvación. En este mismo libro de Hechos, en capítulo 3, en versículo 19, vamos a ojear la Biblia. Lo que dice en Hechos, capítulo 3, en versículo 19, dice esto: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. También en este mismo libro de Hechos, mira lo que dice en capítulo 8, versículo 22. Hechos, capítulo 8, versículo 22, donde él dice lo siguiente, dice: arrepiéntete, pues, ¿de qué? De tu maldad. Y ruega a Dios, y si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Más adelante, en Segunda de Crónicas, mira lo que dice en el Antiguo Testamento, en Segunda Crónicas, capítulo 7, versículo 14, que es una oración que es muy repetida, muy seguida, citada por mucha gente en Segunda Crónicas, capítulo 7, versículo 14, en el Antiguo Testamento. Escuche estas palabras donde dice, si se humillare mi pueblo, dice, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtiesen, dice, y se convirtieron de sus malos caminos, entonces yo, hablando Dios, dice, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanará a su tierra. También el profeta Isaías, en capítulo 55, en versículo 7, dice esto. Isaías 55, versículo 7, dice lo siguiente, donde dice: vuélvese a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Note que el profeta Ezequiel, en Ezequiel capítulo 18, versículo 21, Ezequiel 18, 21 dice esto. Dice: mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, y hiciere según el derecho y la justicia, de cierto viviere y no morirá. Note lo que dice Ezequiel también en capítulo 18, en versículo 31. Acabamos de leer el versículo 21, ahora vamos al versículo 31, Ezequiel capítulo 18, donde él dice: echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué? Porque moriréis, casa de Israel. Note que el mensaje continuamente a través del Antiguo Testamento ha sido arrepentíos, arrepentíos, arrepentíos. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, el mismo mensaje está vigente: arrepentíos, arrepentíos, arrepentíos. Esta es la importancia de este mensaje que está predicando Juan el Bautista aquí en Mateo capítulo 3, del versículo 1 al 12. Sabemos que su mensaje incluye 3 puntos mayores. Número 1, que es arrepentimiento. Número 2, note bien, que yo quiero que tú lo veas conmigo, porque esto es importante, es que el reino de los cielos está cerca. Ahora, ¿qué quiere decir que el reino de los cielos está cerca? Bueno, Juan quiso decir
dos cosas específicamente cuando él usa la frase que el reino de los cielos está cerca. Primeramente, el reino es del Señor. El reino es de Dios, es del Señor Jesucristo. Esa es la primera cosa que tenemos que reconocer, que es de Él, no es nuestro. Nosotros tenemos derecho a entrar en su reino a través del arrepentimiento y el perdón de nuestros pecados. Pero tenemos que reconocer que es del Señor. Él es soberano. Él es el soberano Señor del reino de los cielos. Ahora su venida es ahora y está inmediatamente con nosotros cuando nosotros nos arrepentimos y pedimos el perdón de nuestros pecados y luego nos sometemos a Él. Que Él ahora venga a gobernar sobre nuestras vidas aquí en la tierra donde tú y yo estamos caminando. Por eso, su reinado o su soberano, el gobierno es ahora. Cuando él dice claramente aquí en versículo 2, me dice, arrepentidos, dice, porque el reino de los cielos se ha acercado. En otras palabras, no estamos esperando, ya bajó, ya se acercó a nosotros para perdonarnos si podemos reconocer que es cierto que somos pecadores y necesitamos arrepentirnos y recibir el perdón de Dios en cuanto tú y yo no lo merecemos, pero Él lo viene a regalar a nosotros. Ahora, Él dice, arrepentidos y preparados preparaos para su soberano gobierno. La segunda cosa que él quiso decir cuando él dijo aquí en versículo 2, arrepentidos porque el reino del cielo se ha acercado, es esto, que el reino es del cielo. No estamos aquí hablando de un reino terrenal. Estamos hablando de un reino aquí, mira, que está aquí, pero que viene del cielo, ¿no? Es de otro mundo, ¿no? De otra dimensión del ser. No pertenece a esta tierra. Es espiritual, no es físico. No es algo que nosotros vemos, miramos y manejamos. El reino del Señor que viene es el reino de los cielos. No el reino de este mundo. Solamente el Señor puede traer el reino a esta tierra. El reino de Dios no es de Dios, no es del hombre. Permíteme mostrar. Abre sus Biblias en Mateo capítulo 25. En Mateo capítulo 25, por favor. Y quiero que usted lo vea conmigo, porque es importante que nosotros podamos comprender este concepto tan pequeñito, pero es tan crucial y tan importante. En Mateo capítulo 25 dice esto en versículos 34 y 35. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es que el reino de los cielos. En San Marcos capítulo 1. En Marcos capítulo 1 dice esto en versículos 14 y 15. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creer en el evangelio. Este es Jesús. Estas son las palabras textuales de Jesús. Estas no son mis palabras. Estas no son las palabras de un hombre. Estas no son las palabras de una religión, una denominación. No, estas son las palabras de Jesucristo. Y es importantísimo que tú escuches que la única cosa que nosotros hacemos es repetimos el mensaje de Jesús. De la misma manera que repetimos el mensaje de Juan el Bautista. Pero nosotros no somos el autor del mensaje. Nosotros solamente podemos hacer una de dos cosas de la palabra de Dios cuando la escuchamos. Aceptamos la palabra en su totalidad o rechazamos la palabra en su totalidad, pero tú y yo no tenemos el derecho de cambiar ese mensaje. En San Lucas capítulo 21 dice esto en versículo 31. San Lucas 21, 31, escuche bien, dice, así también vosotros.
Dice, cuando veáis que suceden estas cosas, saber que está cerca el reino de Dios. Él estaba hablando de las cosas al fin de los tiempos, y un montón de cosas van a ocurrir. Ya tú sabes que el cielo se ha acercado, el reino del cielo, el reino del Señor. La Biblia dice en Juan capítulo 3 en versículo 3. Juan capítulo 3 en versículo 3 dice esto. Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, tú no me tienes que creer. Eso no es tan importante. Lo que tú tienes que creer es que estas son las palabras de Jesús. Él está hablando. Este es el Hijo de Dios, representando al Padre Celestial, caminando aquí en la tierra. Dice en Hechos capítulo 14 en versículo 22. Hechos capítulo 14, 22 dice, confirmando a los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Más adelante, en Romanos capítulo 14, la Biblia dice esto, el apóstol Pablo está hablando, en Romanos capítulo 14, en versículo 17. Escucha lo que dice. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Más adelante, 1 Corintios capítulo 4 versículo 20. En 1 Corintios capítulo 4 versículo 20 dice lo siguiente. Porque el reino de Dios no consiste en palabra, sino en poder. Ahora te había dicho que el mensaje de Juan el Bautista tenía 3 puntos significativos, ¿no? Uno era arrepentimiento. 2, que el reino de los cielos está cerca, ¿no? Y ahora la tercera es esta. Toda persona está aludida por preparar el camino del Señor. Mira lo que dice. Él dice aquí esto, en versículo 2, en Mateo capítulo 3 dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. En versículo 3, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Preparar el camino del Señor. Ahora, todos nosotros, que por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, recibimos el perdón de Dios. Que tú y yo sabemos que no lo merecemos. Pero cuando recibimos ese perdón, ahora tú y yo tenemos ciertas responsabilidades, ¿ves? Debajo del mando de Dios, ¿ves? Y debajo de los ojos de Jesucristo. Y es preparar el camino. Toda persona está aludida por preparar el camino del Señor. Nota lo que dice Isaías capítulo 40 en versículo 3. Isaías dice lo siguiente en Isaías capítulo 40 versículo 3, dice, vos que claman en el desierto, preparar camino a Jehová, enderezar calzada en la soledad de nuestro Dios. El otro profeta, Amós. El profeta Amós, en el libro de Amós, capítulo 4, versículo 12, dice esto. Dice, prepárate para venir al encuentro de su Dios, oh Israel. En el otro profeta, Oseas. En Oseas, capítulo 10, versículo 12. Nota lo que él dice. Dice, sembrar para vosotros en justicia, segar para vosotros en misericordia, hacer para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseña justicia. También nota lo que dice el otro profeta, Joel. Joel dijo esto, Joel capítulo 2, en versículos 12 y 13. Dice, por eso, pues ahora dice Jehová, convertíos, dice, a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento, rasgar vuestro corazón y vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, que se duele del castigo. También,
Note bien, nosotros somos llamados de la misma forma que Juan el Bautista, cuando él vino, él estaba preparando el camino para el Señor Jesucristo. Y ahora que tú y yo hemos sido, hemos recibido el gran beneficio de ser perdonados, cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de preparar el camino para los demás. Escuchar, oír, arrepentidos, que el reino del cielo se ha acercado. Nota lo que dice el Pablo en 2 Timoteo. El apóstol Pablo dijo en 2 Timoteo capítulo 2, en versículos 20 y 21. 2 Timoteo capítulo 2, versículos 20 y 21 dice esto: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que algunos se limpian de estas cosas, serán instrumento para honra, santificado, útil al Señor y después para toda buena obra. También Mateo dijo esto, Mateo capítulo 24, versículo 44. Mateo 24, versículo 44 dice: por tanto también vosotros estar, ¿qué? Preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y dice en Marcos capítulo 13, en versículo 35, dice: velar pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si es anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o en la mañana. Nadie que me está escuchando. No hay nadie que me está escuchando ahorita que tú puedes decir que tú sabes cuándo regresa Jesucristo. Tú no conoces la hora, ni el día, la fecha del retorno de Jesucristo. Y por esa razón el mensaje que encontramos aquí en Mateo capítulo 13, versículo 12, donde tenemos 69 preguntas. ¿Qué significa esto? Y eso es lo que estamos explicando en respuesta a esas 69 preguntas. Mira, y cada uno de ustedes que me están escuchando, Dios está hablando a tu corazón. En este momento Dios te está hablando y tú sabes que Dios te está hablando. Porque el Espíritu de Dios no hay ninguna barrera en este mundo físico que puede detener, que tú no puedes escuchar o comprender, entender el mensaje. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mira, el clamor del profeta, el clamor del profeta que tenemos aquí, es que la justicia del hombre, es inadecuada. Por eso se requiere arrepentimiento. La otra cosa que reconocemos, que el mundo actual donde tú y yo estamos viviendo es un mundo inadecuado. Por eso es necesario el reino de Dios, el reino de los cielos. Tenemos que reconocer que la vida que el hombre ha preparado para el Señor es inadecuada. Por eso tiene que preparar el camino para el Señor. Piense conmigo, por favor. Mira. Dios levanta a su siervo, su testigo, su profeta, ¿no? Y lo hace a su tiempo. Mira, nadie se despierta en la mañana tratando de fijarse, mira, cómo es que Dios me va a usar para su honra y su gloria. No. Mira, Dios levanta a quien Él quiere levantar a su tiempo, con su propósito, específicamente en la vida de esa persona que Él va a levantar, y lo va a poner en el lugar que Él no espera donde Él se va a encontrar, ¿no? Y cada creyente, cada persona que me dice que es un creyente, es un testigo y un profeta. Hasta cierto punto, hasta cierto grado, escogido por Dios de proclamar las buenas nuevas, las buenas noticias, que Jesucristo es el que vino a pagar el precio de nuestros pecados, porque nosotros éramos incapaces
no tenemos la capacidad ni la autoridad para perdonarnos a nosotros mismos. Lo que pasó es que Dios escogió y ordenó al creyente desde antes de la fundación del mundo. Tal vez su nombre no haya sido predicho en las páginas y en las profecías de la Escritura. Yo estoy seguro que el nombre de Eddie Ildefonso nunca va a aparecer en las Escrituras. Pero ha sido concebido, ha sido predestinado en la mente y en el reconocimiento de Dios. Esta gloriosa verdad debería provocar confianza en un sentido de responsabilidad en el creyente. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Tú y yo tenemos tremendas responsabilidades de compartir este glorioso mensaje, tal como lo estamos haciendo aquí en el aire, con miles y miles y miles y millones de personas que están sintonizando en este momento. ¿Por qué? Porque Dios nos ha llamado a hacer eso, precisamente. Estas dos notas ¿ves? Tocan el corazón fuertemente con esta gloriosa verdad. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros, y yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Eso es Juan capítulo 15, versículo 6. Nosotros jamás a las solas hubiéramos escogido al Señor. Pero el Señor nos escogió a nosotros para ir y hacer su voluntad, ir y cumplir con su voluntad, ir y llevar fruto para su honra y su gloria. Mira, la Biblia dice esto. En el libro de Juan capítulo 3, en el Evangelio de Juan capítulo 3, dice esto en versículo 16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree, dice que para que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el mensaje que nosotros estamos proclamando. No, mira, nosotros no estamos hablando de religión. Nosotros no estamos hablando de denominaciones. Estamos hablando de lo que dice Dios en su palabra. Donde tú perteneces, a donde ustedes asisten, eso es entre usted y Dios. Pero aquí no estamos promoviendo un movimiento de las iglesias. Lo que estamos promoviendo es la palabra de Dios, que es lo más importante sobre todo. Esto es lo más importante. Este es el mensaje máximo, que nos encontramos juntos en el reino de Dios cuando llega la hora donde tú y yo tenemos que apartar de esta tierra. La Biblia dice en San Juan capítulo 8 en versículo 24. San Juan capítulo 8 versículo 24 dice esto. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Escúchame bien. Tú no quieres morir en tus pecados. No. Quizá lo piensa que está bien conmigo. ¿Qué me importa? No. Tú ni sabes lo que tú estás diciendo, ni entiendes lo que estás diciendo. Porque nadie entra en el reino de los cielos con pecado. Es un acto imposible. La Biblia dice en Hechos capítulo 4 versículo 12. En Hechos capítulo 4 versículo 12 dice, y en ningún otro hay salvación. A mí no importa si tú estás leyendo la Biblia católica o la Biblia protestante. Las dos Biblias dicen la misma cosa en Hechos capítulo 4 versículo 12, donde dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo a los hombres en que podemos ser salvos. En 1 Corintios en capítulo 3 dice en versículo 11, en 1 Corintios 3:11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento, el que está puesto, el cual es Jesucristo. Mira, estuvimos hablando de que este mensaje de Juan el Bautista, ¿no? ¿Okay? Cuando dice el reino de los cielos está cerca.
es un mensaje que cumplía con las profecías. La segunda cosa grande es que su mensaje fue de un profeta. De un profeta, mira, se vestía y comía como un profeta. Ahora, yo no sé cómo eso era en ese entonces, pero definitivamente todo el mundo, cuando lo vio, reconocieron, este es profeta. ¿Te recuerdas ya en Segunda Reyes capítulo 1? En Segunda Reyes capítulo 1. Y esto es importante porque cuando viene Juan el Bautista, en la apariencia, en su vestimiento que él tenía, ¿no? Todo el mundo reconociéndome, este es profeta. Porque ellos habían tenido un conocimiento del Antiguo Testamento en ese entonces que tú y yo no tenemos hoy en día. Porque la verdad es que muchos de nosotros estamos muy distanciados, muy alejados del Antiguo Testamento. Pero el pueblo en ese día sí sabía. Ya. En 2 Reyes, capítulo 1, versículo 8 dice, y ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero, entonces dijo, es Elías Tisbista. No, él tenía el mismo vestido, muy similar. Mira lo que dice en Zacarías capítulo 13. En Zacarías capítulo 13, en versículo 4, dice lo siguiente. Sucederá que en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren, y ni nunca más vestirán el manto velloso para mentir. Levítico. Vete al libro de Levítico capítulo 11 versículo 22. Y en Levítico capítulo 11 versículo 22 dice esto, dice, esto comeréis de ellos, la langosta según su especie, el langostín según su especie, el algol según su especie y el hagab según su especie. Cuando la gente vieron a Juan el Bautista llegar, ellos tenían un conocimiento muy común y muy profundo de lo que tú y yo nosotros nombramos en el Antiguo Testamento, ¿no? Y cuando ellos vieron a Juan el Bautista, cómo estaba vestido, qué es lo que estaba comiendo, este es profeta. Porque vino en la imagen de los profetas del Antiguo Testamento. Su vestimento, su comer, su beber, su hablar, su mensaje. Piensa, ahora, si tú entiendes ese concepto, piensa esto conmigo, que el creyente tiene que ser disciplinado y vivir moderadamente. Que el creyente tiene que ser disciplinado y vivir moderadamente. Que cuando la gente nos ven, pueden reconocer, este es un hijo de Dios. En San Lucas capítulo 9, mira lo que dice en versículo 23. En San Lucas capítulo 9, versículo 23. Ahora, nota las características de un verdadero creyente que va a representar al Señor en su palabra. Y él dice en San Lucas capítulo 9, versículo 23, dice, y decía, así alguno, quizás usted, si alguno, dice, quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Está dispuesto a hacer eso? De negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirle a él. Según Lucas capítulo 9, versículo 23. Más adelante dice en Romanos capítulo 8. Y dice en Romanos capítulo 8, versículo 13, escucha esta palabra en Romanos 8, 13, donde dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Tu palabra tiene que ser visible. La palabra del Señor que vive en tú tiene que ser visible, palpable. Esa es una mujer de Dios. Ese es un hombre de Dios. En Romanos capítulo 12, versículo 1, note el llamado que se nos hace a todos nosotros. En Romanos capítulo 12, versículo 1, donde dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios,
que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pablo dijo en Gálatas capítulo 5 versículo 24. Note las palabras de Pablo cuando él dice en Gálatas 5:24, dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Has hecho eso? ¿Has hecho eso? Mira, la vestimenta y los hábitos del creyente deben estar adaptados a satisfacer la necesidad de su gente. Mira lo que dice aquí. Abre su Biblia allá en 1 Corintios capítulo 9. En 1 Corintios capítulo 9, nota lo que dice en versículo 20, 21, 22. Mira lo que dice. Me ha hecho a los judíos como judíos. Mira, Pablo está hablando de que cuando él estaba con los judíos, él entraba en su contexto cultural, en las expectativas de ellos. Y mira lo que dice. Me ha hecho a los judíos como judío para ganar a todos los judíos. Y a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin la ley, como si yo estuviera sin la ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin la ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles, y a todo me ha hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Pablo no estaba pretendiendo de ser lo que no era, pero tampoco él estaba dispuesto a echarse a un lado y no identificarse con su pueblo. Y la tercera cosa que tenemos que reconocer, que el mensaje de Juan fue fructífero. Las multitudes se juntaban para escuchar su predicación. ¿Por qué? Porque ellos sabían muy bien que este hombre era un hombre de Dios. Mira, el mundo debe de oír. Ahorita como lo están haciendo. El mundo debe de oír y debe respetar y responder al mensajero de Dios. No porque nosotros somos lindos, porque obviamente no lo somos, pero porque somos hombres de integridad en la palabra del Señor. Dios perdona el pecado cuando una persona confiesa y se arrepiente. Y ese es el mensaje de Juan el Bautista, cuando él dijo, arrepentíos porque el reino del cielo se ha acercado. Él está bien claro en su mensaje. Mira, en el libro de Hechos dice esto. En Hechos capítulo 5, en versículo 31 dice esto. Mira, dice, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. En Hechos capítulo 13, en versículo 38 dice esto. Dice, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él os anuncia perdón de ¿qué? De pecados. En Salmo 85, versículo 2 dice, perdonaste la iniquidad de todo tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste. Es importante que nosotros podamos captar este gran glorioso mensaje que Juan el Bautista está compartiendo con nosotros. Muy bien, vamos a continuar más adelante con este estudio y continuar contestando las 69 preguntas de la audiencia sobre Mateo capítulo 3 del versículo 1 al 12. Pero permítanme recordarle que vamos a realizar una gran conferencia para las mujeres solteras el día 4 de diciembre, que en 19 días.
El 4 de diciembre de las 9 de la mañana hasta 2 de la tarde. El costo de la conferencia son 20 soles, que incluye un coffee break y un bocaditos. Y el título de la conferencia va a ser cómo perseguir la santidad siendo mujer soltera. Estos son para las mujeres solteras, y saben que las iglesias están llenas de muchas mujeres solteras y necesitan ser animadas y fortalecidas en la palabra del Señor. Y quizás tú tienes una amiga que es soltera y no quiere llegar a las solas, pero tú eres casada. Bueno, usted las dos venga, tráigala contigo, por favor. Y esta conferencia se va a realizar en el local Hotel José Antonio, Avenida Pardo, aquí en Cusco. Y las primeras 50 mujeres que se registran y asisten a la conferencia el día 4 de diciembre de 9 de la mañana hasta la tarde, al fin de la conferencia se le va a regalar un libro gratis titulado Santidad, el corazón purificado por Dios. Amén. Ahora, no espere para registrarse. Hazlo hoy día, solamente falta 19 días. Comuníquese al siguiente número: 957-015-081. 957-015-081. Otra vez, repito, 957-015-081 para registrarse a este gran evento, esta conferencia de mujeres para el día 4 de diciembre de 9 a las 2 de la tarde, un día sábado. Ha sido un gran privilegio compartir la palabra con cada uno de ustedes.